Abra su Biblia, hermano. Alegre y contento que tiene en sus manos. La palabra de Dios es vida. Busque por favor el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Ponga su vista en el verso número 5 y lea conmigo de pie este hermoso verso. Mateo 21, verso 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. El Señor Jesús hace su entrada triunfal. En este momento, en este evento, comienza prácticamente la semana de la pasión del Señor Jesús. La semana de la pasión de nuestro Señor ahí da inicio. Él entra para 5 días después, usted sabe la historia, entrega su vida. Entrega su vida en la cruz del Calvario. Pero Él entra con toda autoridad, con toda mansedumbre, montado sobre un pollino, manso, dice la palabra. Esto da evidencia clara de que Él era el profeta esperado para el pueblo. Las Escrituras se vuelven a cumplir en total perfección, sin un solo error, en total claridad a la vista de todos, porque no hay nada oculto delante del Señor. Él nada nos oculta. El Señor, al hacer su entrada triunfal, da esa evidencia de que era el profeta. Pero usted ha de recordar que un día antes, una noche antes, había pasado ahí una cena en la casa de María, la hermana de Lázaro. Y ahí habían sido ungidos sus pies. Este detalle usted lo va a poder leer, si usted gusta, se lo voy a leer yo en Juan, el Evangelio de San Juan 12:3, que dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa completa se llenó del olor del perfume, dice la Escritura. Aunque a Judas no le pareció. Este discípulo se molestó por la acción de María. Criticándole, Judas dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres él, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor, conociendo los corazones, le dijo, pero lo dijo para todos, no solo para él: déjala. ¿Con qué autoridad? Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor sabía a lo que venía. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Casi toda la ciudad lo recibió con una extraordinaria alegría y con júbilo, y cantaban y alababan porque lo consideraban su Salvador, su Rey, el que los libraría del yugo romano como si fuera un conquistador militar o político. Pero cuán equivocados estaban, cuán errados estaban en sus mentes y en sus corazones. Esa multitud estaba ciega. Aún así le tendieron sus mantos, y los más humildes que no tenían mantos que poner, dice la Escritura, cortaron ramas de los árboles para ponerlas en el camino del Señor Jesús, a falta de flores, guirnaldas
que se le daban a los conquistadores, como se acostumbraba, ¿no? Por delante de la realeza. Pero el Señor recibió palmas y mantos. Aquí tiene cumplimiento la profecía cuando dice, no lo busques, se lo voy a leer, en Isaías 62, 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra de salvación para nosotros, hermano, para toda la humanidad. Zacarías 9:9 lo ratifica diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Escribe este profeta, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a su nombre, hermanos. Se cumple la profecía, se cumple la entrada triunfal del Señor Jesús a la gran ciudad de Jerusalén. Y déjame decirle que se nombra la gran ciudad de Jerusalén no por la propia ciudad, sino porque el gran rey pisaba esa tierra en ese momento. Es por él. Por eso el cielo es el cielo, porque está Dios en el trono. Por eso es glorioso, porque Él está ahí reinando. Él es el que merece toda la gloria. Pero considerando las palabras del Señor Jesús, cuando dice, mi reino no es de este mundo, porque si lo fuese, entonces sus ejércitos, millares y millares de ángeles, estarían a Él resguardándolo, a su hombro, a su codo, junto a Él. Sin embargo, llegó solo, como Dios, solo con el Padre, solo con el Espíritu del poder, pero no traía ejércitos, humilde y manso. Mire, el Señor Jesús nació en un establo. Su cama era un pesebre donde se alimentaban a las bestias. Estaba prestado, pero nació en el establo porque no lo recibieron en el mesón, estaba lleno. Su oficio fue carpintero, uno de los oficios más humildes de ese tiempo. Entró a la gran Jerusalén sentado en un pollino, junto con el asna, por cierto, prestados. Navegó en una barca, también prestada. El Señor fue crucificado, murió y lo sepultaron. Pero Él salió del sepulcro vivo y está en la diestra. ¿Y qué cree? El sepulcro también lo devolvió. El Señor nada tomó para sí. El Señor vino a darlo todo para nosotros. Esa es la humildad del Señor, la grandeza. El Señor vive, hermanos. Esta semana nos vamos a gozar mucho por toda esta historia. Sí lo vamos a sentir en nuestro corazón porque sentimos que no es justo lo que haya pasado, pero la justicia está en manos de Dios, no en manos de los hombres. La obediencia y entrega del Señor, porque el Señor le dijo a los discípulos, les dio una instrucción en Marcos 11, del 1 al 6. Síganme con su vista en este pasaje, por favor. Marcos 11, del 1 al 6. La Escritura jamás se debe dejar de leer. Dice así la palabra, Marcos 11, del 1 al 6. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Gloria a Dios. Pero también ve usted que a veces las órdenes no las entendemos. Los discípulos tal vez en ese momento, ¿para qué quiere el pollino? ¿Para qué quiere el asna? Pero ellos, ¿qué hicieron? No preguntaron, obedecieron. Ese es lo hermoso de la enseñanza también. Vea usted Deuteronomio 26 y lea conmigo el verso 16 y 17, por favor. Cuando tenga lista la lectura, glorifique el nombre del Señor. Deuteronomio número 26, el verso 16 y 17. ¿Lo tiene listo, hermano? Dice así la palabra del Señor: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Hermano, ¿usted declara andar en la palabra de Dios? Amén. Dice la Escritura: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Obedezcamos al Señor y sus mandatos. Busque primera de Samuel 15:22, porque el Señor se agrada de la obediencia. Usted sabe de qué se trata esta lectura. Primera de Samuel 15:22. Si la tiene lista, glorifique el nombre del Señor, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿No da gloria a Dios, hermano? El obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya a su nombre. Él nos enseña el camino, y este es el camino de la perfección, el camino de la santidad, el camino de la misericordia, el camino de la piedad, la obediencia a Jehová, la obediencia a su palabra. Sí, hermanos, comprendamos esto, porque obedecer siempre nos da la entrada al reino de los cielos. Dice Mateo 7:21, no lo busque, se lo leo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús es nuestro mayor y nuestro mejor ejemplo de obediencia, y solamente le voy a dar 3 escrituras para sus oídos. La primera de ellas es Lucas 22:42, cuando dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otro ejemplo de obediencia del Señor es cuando la Escritura en Filipenses 2:8 dice y redacta de esta manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un tercer ejemplo de obediencia del Señor Jesús está en este libro que no sabemos quién es el escritor sagrado, Hebreos. En su capítulo 5, le leo el 7 y el 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor obedeció al Padre siempre, de una manera perfecta, de una manera intachable y de una manera irreprochable. Él quiere que seamos semejantes a Él, y la obediencia es la llave para poder llegar a su presencia con dignidad. Solo debemos saber en nuestro corazón también que Cristo merece toda alabanza, toda adoración y toda honra. La lectura de la Sagrada Escritura de Mateo 9:11 dice así: y la gente iba delante
Y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Pero no era un Hosana como el que usted me escucha en este momento. Esta voz tan apagada y tan cortita no es como la que se escuchaba en ese tiempo. Era Hosana, Hosana al Hijo de David. Era un grito lleno de júbilo, porque Él merece toda la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaba la multitud en el mismo tono, la misma fuerza. Hosana en las alturas. Salva hoy, Salvador, salva hoy, decían. Sálvame hoy, Señor. Si alguno de nosotros todavía suplica por salvación, el Señor está aquí en medio de nosotros. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Esto es palabra de Dios. Aleluya. Sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los primeros 6 días de la semana, daban una vuelta al altar, cantando Hosana, Hosana. Así está escrito. Dice: sálvanos, te rogamos, oh Dios. La definición. Pero en el séptimo día daban 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y decían: Hosana Rabá, Hosana Rabá. El gran Hosana, el gran Salvador es Jesús. Lo estaban esperando. Por eso es triste cuando leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El gran Salvador. Sí, lo aclamaron, lo adularon, pero no lo reconocieron. Dice el Salmo 118, 25: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, prosperar en espíritu, prosperar en conocimiento, prosperar en convicción de que Él es Dios. La multitud gritaba jubilosa en todo tiempo. Le reconocieron como el Hijo eterno de Dios. Cuando leemos Juan 12:13, que dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así gritaban ellos. Pero Juan también 6:69 nos describe esta adoración diciendo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya a su nombre. Lucas 19, 37, 40. Le leo la escritura cuando dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: hipócritas, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y la palabra se cumple. La palabra se cumple porque esta multitud ciertamente cayó, pero no cayó en ese momento, no se quedó callado en ese momento, porque días después gritaron a una sola voz: crucifícale, crucifícale. Y después se hizo silencio, y no por un momento, sino por muchos días. Pero la palabra del Señor se cumple. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro dice así la palabra, le leo el 5 y el 6: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Piedras vivas, hermanos. Cuando dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí estamos, las piedras vivas del Señor, clamando y adorando su nombre, porque Él vive y vive para siempre. Gloria a su nombre. Su iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, le damos gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es el Cristo, Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de paz. Un Rey de paz. ¿Cómo fue posible que un rey sin una sola arma forjada con manos de hombre conquistara tantos corazones? Y no solo en ese tiempo y en esa época, sino en todas estas épocas hasta la actual. Él sigue conquistando, porque Él conquistó su corazón, hermano. Él conquistó su corazón y su corazón le pertenece. Él es el Rey. Dice la Escritura en Sofonías, una profecía más: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti. Nunca más verás el mal. Eso es lo que le espera a la iglesia del Señor. Nunca más veremos el mal. Hoy, en estos días, caminamos por la calle, fuera de nuestra casa, a lugares comunes como el mercado, la escuela, y vemos la perversión del hombre, vemos la maldad del hombre, asesinatos, robos, abusos. Pero la hija de Sión, los hijos del Señor, nunca más veremos el mal cuando Él venga. Los reyes en paz, que abordaban las ciudades en paz, llegaban montados en mulos y asnos, como Salomón cuando entró sentado en una mula a Gijón y se sentó en el trono de su padre David, o cuando Jehú le tocaron trompeta, corneta y tendieron sus mantos y dijeron: Jehú es rey. Así eran los príncipes de paz. Isaías 9:6 nos deja muy claro la potestad de este príncipe de paz, que dice así: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la paz Él nos conquistó. Es increíble. No lo podríamos explicar de otra manera si no lo hubiéramos vivido. El Señor no nos forzó, vino en paz a llamarte y decirte: te quiero perdonar todos tus pecados. Y tú dijiste: sí, Señor, sí quiero. Y el Señor en paz te hizo suyo. Tú le perteneces a Cristo. Él es tu Salvador. Sin embargo, el Señor no solamente es príncipe de paz. El Señor es un Señor de justicia. Es un Señor poderoso. Es un Señor que tiene a su alcance todos los recursos para castigar a la maldad. El apóstol Juan escribió en el libro del Apocalipsis 15:3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Gózate con esta frase que dice: Rey de los santos. Él es nuestro Rey, hermanos. Él es nuestro Rey. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén como un hecho histórico nos colma de gozo, ciertamente. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la profecía y sabemos que es Rey, que
Sí, que sí, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. También celebramos que Él ha entrado triunfalmente a nuestros corazones. Y por eso decimos Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y clamamos igual en grandes voces como esas multitudes cuando Él entró hace casi 2000 años. Pero ahora hemos clamado con llanto. Bendito el que vino a mi vida en el nombre del Señor, porque se ha quedado en mí. Termino con esto. El tiempo avanza. Tenemos que tener una imagen de que el Señor vino humilde. ¿Usted lo recuerda así? Sentado sobre un pollino, con un arco a un lado, con palmas y mantos tendidos. Un día como hoy, hace casi 2000 años. Esa es la imagen de su entrada triunfal a la Gran Jerusalén. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a padecer, que iba a derramar hasta su última gota de sangre, y que de él jamás salió una palabra de maldición contra nadie. Esas 7 palabras que salieron de su divina boca, de su divino corazón, las vamos a volver a revivir en esta semana. Estos días los vamos a volver a vivir lo más posible de una manera espiritual delante del Señor. Yo puedo dibujarle en su mente al Señor Jesucristo en esa cruz, goteando de sus manos, de sus palmas, su sangre al suelo, de su costado saliendo sangre y agua, de sus rodillas lastimadas, de las caídas, y de sus pies en el último espacio del tronco de la madera que hacía falta cubrir de carmesí. Sus pies se encargaron de pintar de rojo todo ese madero hasta llegar a la tierra. Su sangre cayó a la tierra hasta la última gota, y su sangre poderosa sanó a toda la tierra. Su sangre sanó a toda la humanidad, porque su sangre nos redimió de nuestros pecados. Pero no siempre va a ser así. Sí, usted sabe que al tercer día resucitó. Amén, hermano. Que Él está vivo, que Él es poderoso. Fue poderoso, y lo es, y lo será, lo fue en toda la eternidad. Él tomó la decisión de entregar su vida, pero tenía poder para volverla a tomar. La tomó y está sentado a la diestra del Padre, en toda su gloria, en todo su poderío. Yo termino con esta escritura, no para reflexión, sino para que usted camine el camino de la perfección. Porque Cristo viene. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Puede leerlo conmigo, usted con su vista, permítame leérselo. El Señor va a venir de nuevo, hermanos. Lo prometió y lo va a cumplir. Todas las profecías se han cumplido y no faltará ninguna. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí ya no un pollino, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Dios al que usted adora. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores de su vida. Este es el Dios al que usted venera, al que usted alaba y al que usted ha entregado su vida. Va a venir, ya no humilde, sino con todo poder y con toda gloria. Pero antes nos vestirá de lino finísimo y cabalgaremos junto a él. La gloria a Dios. Ore al Señor. Ore con todo su corazón y dígale gracias. Gracias porque tu entrada triunfal ha estado presente cada día de mi vida desde que te conozco.